Hola, buenas tardes a todos. Muchas bendiciones. Y bueno, quiero que le demos gracias a Dios en este momento para que entreguemos en sus manos poderosas el tiempo y este precioso regalo que el Señor nos tiene siempre cada tarde, compartir la palabra, hablar de su mensaje. Entonces, quiero declarar esta palabra de Dios. Está en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es lo que quiero que reclamemos en esta tarde. Declaramos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Creemos de todo corazón que Él no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Creemos de todo corazón que Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará nuestras vidas de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Y el Salmo 128 también dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Señor, creemos a esta palabra. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Creemos que esta palabra Dios la hace vida a nuestras vidas, a nuestros hogares, a todos aquellos que hemos creído, que hemos confiado en el Señor, nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Señor, muchas gracias porque tu palabra es verdad, porque tus promesas, Señor, son verdad, porque solamente tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, porque solamente tu palabra es viva y es eficaz, amado Rey. Y tú, Señor y Dios, nos has dejado tu palabra para bendición de nuestras vidas, para que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Dios. Y que sea tu palabra nuestra porción diaria, nuestra porción constante y permanente en nuestras vidas. Y sean nuestros corazones atraídos, enamorados, seducidos, atrapados por ti, Dios, para amarte, para servirte, para glorificarte, para estar siempre, Señor, aferrados, abrazados a ti, con todo el amor, con toda la pasión, con todo el deseo, amado Cristo. Muchísimas, pero muchísimas gracias queremos darte a ti en esta hora, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque nuestras vidas, Señor, están en tus preciosas y maravillosas manos. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Dios, por la porción que tienes para hoy, por la palabra que nos quiere regalar, por cada personita que está, Dios mío, ahí atenta a escuchar, Señor, estas enseñanzas. Muchas gracias por cada hogar, por cada familia. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada necesidad, de cada dificultad, Padre Santo, y tú te glorificas, Dios. Enséñanos a amarnos, a cuidar los unos de los otros, Dios,
como cuerpo de Cristo, que yo pueda sentir la necesidad de mi hermano y que si tú me permites involucrarme para poder ser de ayuda, de refrigerio en la vida de mi hermano, podamos hacerlo, Dios. Ayúdanos a amarnos, Dios mío. Ayúdanos, amado Rey, verdaderamente a estar unidos, Señor, como tú quieres, amado Rey, porque si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo podemos decir que no amamos al hermano a quien podemos ver, Señor? Tu palabra dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, Dios mío. Yo no voy a expresar ese amor fraternal, ese amor verdadero, oh Dios de los cielos. Y gracias, Señor, por cautivar nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas, Dios mío, por ser nuestro papito, Dios, por ser nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Gracias por estar presente en nuestras vidas y gracias por glorificarte en todas las cosas de una manera siempre muy maravillosa, de una manera siempre muy sobrenatural. Te damos la gloria a ti, Señor y Padre maravilloso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y quedamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, perdón. Bueno, quiero recordarles, estamos compartiendo acerca de algunos pasajes de la Escritura que de pronto han sido mal interpretados, pasajes de la Escritura que de pronto se han prestado para confusiones, para manipulaciones, etcétera. Queremos a través de estas clases poder dar claridad algunos de estos pasajes, entonces espero que estén siendo de edificación. En la clase pasada estuvimos viendo lo concerniente a Malaquías capítulo 3, versículo 9 al 11, malditos sois con maldición. Hablamos acerca de esta parte de los diezmos, ofrendas, todo esto. Simplemente quiero aclarar algo, y es la posición que nosotros tenemos en nuestra congregación, ¿sí? Lo que compartimos acerca de esto, igual en algunas congregaciones tendrán una otra posición diferente. No queremos entrar ni violentar, solamente compartimos lo que Dios nos ha regalado a nosotros, respetando obviamente lo que de pronto otras personas piensen al respecto. Entonces, hoy tenemos otro pasaje muy maravilloso de la Escritura. Espero que también podamos estar muy atentos, cada uno ahí con su Biblia, pendiente de lo que estamos leyendo, para poder ir entonces aprendiendo. Este pasaje de la Escritura es muy conocido también, demasiado conocido, y es precisamente este pasaje que dice que Dios nunca nos va a pasar por pruebas más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Y es un pasaje que generalmente se ha compartido, lo hemos quizás compartido a otras personas nosotros, u otras personas nos lo han compartido también a nosotros. Y generalmente es un pasaje que lo hemos traído a colación o se lo hemos dado a otras personas en momentos de sufrimiento, en momentos de pruebas de dolor, de tristeza. Entonces nos lo han dicho o lo hemos dicho: mira, no te preocupes, que Dios no nos va a dejar pasar por una prueba más difícil de la que nosotros podamos soportar. Cuando nosotros usamos este pasaje de la Escritura en ese contexto de sufrimiento y de dolor, de tristeza, de angustia, desde ahí ya comenzamos con confusión. ¿Por qué? Porque es que este pasaje de la Escritura, en el contexto inmediato, recordemos que el contexto inmediato son los versículos que están encima y los que están debajo. Es el contexto inmediato de un versículo. Y el contexto general, ya lo he dicho varias veces en algunas enseñanzas, el contexto general es ya el contenido general de toda la Biblia me habla
acerca de esa porción de la escritura. Entonces te decía ahorita que si nosotros estamos usando ese pasaje de la escritura en un contexto de dolor, de sufrimiento y de tristeza, ya comenzamos mal, ya hemos confundido el asunto, porque ese pasaje de la escritura en su contexto inmediato no se está refiriendo, no nos está hablando en ningún momento de dolor, ni de sufrimiento, ni de tristeza. Vamos entonces a leer el pasaje, ¿sí? Vamos a leerlo por completo y vamos a mirar entonces de qué se trata. Está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, ¿sí? Te lo voy a leer acá, dice Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, en otra dice prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, quiero que leamos el contexto inmediato. Vamos a leerlo desde el versículo 10, ¿sí? Y miremos entonces lo que les decía ahorita, que en ninguno de los versículos habla en absoluto para nada de dolor, de tristeza, ni nada de estas cosas. Vamos a leerlo, dice, te lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual, ¿sí? Te lo voy a leer en esta versión, en el lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaban el Mar Rojo, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos o murmurar, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentación de la que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, como vemos ahí, ¿sí? En todo el contexto inmediato, no nos está hablando en absoluto, para nada nos está hablando acerca del sufrimiento y del dolor. ¿Ya? Vemos que todo el contexto nos está hablando de ser probados, ¿sí? En cuanto a la tentación a pecar. De eso es que se refiere todo el contexto, la tentación a pecar. A ver, ¿qué es lo que queremos con esto? Es que nosotros no tratemos de ajustar la palabra de Dios a alguna verdad, ¿sí? Todo lo contrario.
que nosotros podamos ajustar toda verdad a la palabra de Dios. Me voy a explicar mejor. Cuando tú estás diciendo que Dios no nos va a dejar pasar por pruebas más difíciles de las que podamos soportar, y lo estás usando en un contexto a una persona que está pasando por dolor, por sufrimiento, por tristeza, pues le estás diciendo una verdad, ¿sí? Le está diciendo una verdad, que Dios lo va a fortalecer, es lo que le queremos decir a la persona. Esa es una gran verdad. Porque si dijéramos que Dios no nos va a fortalecer, estaríamos mintiendo. Entonces, esa es una verdad. Lo que es incorrecto es querer ajustar la palabra de Dios a esa verdad. Porque esta porción de la escritura, ya lo leímos, está en otro contexto diferente. Te pongo otro ejemplo. Muchas veces decimos, cuando queremos hablar acerca de la voluntad de Dios, decimos, es que no se cae una hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Eso es una verdad. O sea, no se cae una hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Eso es una verdad. Lo que no es verdad es que la palabra de Dios diga eso. Porque la palabra de Dios en ninguna parte dice eso. En ningún lado. Entonces, vuelvo y te repito. Nosotros no debemos de ajustar la palabra de Dios a alguna verdad. Es ajustar alguna verdad o toda verdad a la palabra de Dios. Hay muchas porciones de la escritura acerca del dolor y el sufrimiento que se ajustan a esa verdad que tú quieres decirle a la persona, ¿sí? Porque es lo que dice la escritura. Cuando quieres hablar acerca de la voluntad de Dios, hay muchos pasajes de la escritura que hablan acerca de la voluntad de Dios. Entonces es mejor conocer bien la palabra de Dios para darle a la palabra de Dios la aplicación correcta, para darle a la palabra de Dios la interpretación que deba de ser adecuada, para no estar de pronto añadiendo, quitando o ajustando de alguna manera la palabra a lo que nosotros queremos decir. Entonces, algo aquí también que nosotros debemos de tener en cuenta y que es muy importante para lo que queremos ver hoy, es que la fortaleza o la fuerza que nosotros necesitamos en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento, es muy diferente a la que nos habla acá. Es muy diferente la fortaleza que nosotros necesitamos para enfrentar el pecado. Son dos tipos de fortalezas distintas. ¿Por qué? Porque la fortaleza que nosotros necesitamos para nosotros poder enfrentar al pecado es esa fortaleza, la tentación y el dolor, esa fortaleza que nosotros necesitamos para afrontar el dolor y los momentos tremendamente tristes. Esa es una fortaleza que nos tiene que llevar a estar, a permanecer, a continuar, a no querer abandonarlo, a no querer evadir la realidad, a no querer salirnos, ¿sí? Necesitamos que ahí, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de esa situación tremenda, poder quedarnos ahí, pero firmes, fortalecidos, con la fortaleza que nos da el Señor para no declinar y huir. Mientras que la fortaleza, ¿sí?, que nosotros necesitamos en medio del pecado es totalmente contraria, ¿ya? Porque la fortaleza que nosotros necesitamos en medio del pecado es la que nos va a ayudar es a salir, a no estar más ahí, a no permanecer, a no quedarnos, a no continuar ahí. Esa es la fortaleza que necesitamos que Dios nos dé cuando viene el pecado. O sea, como pondría yo como un ejemplo, como capotear el asunto, es decir, como lo que hace el torero, ¿ya? Pone ahí su capote o su capa, no sé la expresión correcta, y cuando debe venir el animal, lo que hace es que le hace el quite y pasa, ¿sí? Eso es lo que necesitamos aprender, y esa es la fortaleza que nosotros necesitamos, que cuando venga la mentira, el adulterio, cuando vengan las tentaciones a cualquier vicio, cuando venga la tentación a obrar incorrectamente, a robar, a mentir, a una cantidad de cosas, que esa fortaleza nos ayude entonces a hacer el quite, ¿ya? Si es que son dos fortalezas completamente diferentes. Entonces, quiero que analicemos el texto en mención, el que vamos
el que tenemos hoy aquí para estudiar y para analizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos este texto de esa manera, en momentos de sufrimiento y de tristeza, entonces nosotros podemos llegar nosotros mismos a definir lo que nosotros pudiéramos llegar a soportar. ¿Pero basados en qué? Basados en nuestras emociones o basados en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces oímos decir a las personas, no, yo con una prueba de esas, yo no sería capaz. Yo no podría resistir un sufrimiento de esos. Dios sabe que yo con una cosa de esas no soy capaz y Dios a mí no me va a enfrentar a algo así. Lo está diciendo basado en sus propias emociones y basado en sus propias fuerzas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo está viendo desde un punto de vista completamente natural y terrenal. Entonces, para nosotros poder entender este versículo, entonces iniciemos preguntándonos primero a qué se refiere la palabra cuando habla de tentación, ¿sí? O sea, te hago la pregunta a ti. Para ti, ¿qué es la tentación? Cuando te dicen tentación, ¿cómo podrías tú definir esa palabra? Quiero que lo pienses y ahí donde tú estás puedas dar una respuesta a ti mismo. Para ti, ¿qué es la tentación? Porque si nosotros lo miramos teológicamente, pues saldrían una cantidad de términos y de conclusiones en el hebreo, en el griego, bueno, una cantidad de cosas que pueden obviamente ser muy ciertas y muy interesantes, ¿sí? No estoy desmeritando, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista técnico, desde lo más sencillo y lo más natural, ¿sí? Tentación es toda invitación que me quiera llevar a mí a hacer algo en contra de la santidad, la voluntad y el deseo de Dios. Así sencillito. Toda invitación que me quiera llevar a mí a hacer algo en contra de la santidad, la voluntad y el pensamiento de Dios. Entonces, también, mire que en los versículos anteriores a este texto, estamos viendo que el apóstol Pablo resume la historia del pueblo de Israel. Es lo que él está ahí resumiendo. Mira que en el versículo 5, está diciendo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué sería entonces que Dios no se agradó? Él va a continuar ahí diciéndonos y explicándonos por qué no se agradó Dios de ellos. Pero antes de eso nos dice algo en el versículo 6. Antes de explicar por qué no se agradó Dios. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para mostrarnos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice que esto debe ser un ejemplo para nosotros, para que no caigamos o no codiciemos en lo que ellos cayeron, aquellas cosas que ellos codiciaron. Y dice ahí, empieza a narrar, dice, en el versículo 7, dice, ni debemos adorar ídolos. En el versículo 8, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas. En el versículo 9, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. En el versículo 10, tampoco debemos murmurar como algunos de ellos lo hicieron. Todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia. Entonces ahí comenzó a narrarnos, ¿sí? Una serie de situaciones en las que ellos fueron cayendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que nos está mostrando acá la escritura? Y es muy claro.
dice que habían rechazado desde todo punto de vista. Habían empezado a rechazar y a hacer a un lado la roca de la cual ellos habían bebido durante todo el tiempo que Él los llevó por el camino del desierto. Rechazaron esa roca. Ellos habían rechazado ese pacto que Dios siempre y en todo momento había guardado. Ese pacto al que Dios había sido siempre, siempre fiel con ellos. Ellos empezaron a rechazar absolutamente todo eso y empezaron a satisfacer sus propios antojos carnales en todas las cosas terrenales. Eso es lo que empezó a suceder con ellos. Entonces, después de hablar aquí con toda claridad sobre cómo fue que los israelitas empezaron a caer en una cantidad de pecados, en una cantidad de desobediencias, entonces vuelve y retoma lo que había dicho en el versículo 6. El versículo 6 dijo que esto era que nos sirviera como ejemplo, y vuelve y lo retoma en el versículo 11, porque vuelve y nos dice: todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, para darnos a nosotros una exhortación de cómo nosotros debemos entonces de afrontar en nuestras vidas la tentación. Y luego podemos ver que en el versículo 12 les hace una advertencia muy tremenda y muy clara. Por eso, versículo 12, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Entonces ahí de una manera como muy explícita o muy clara, el apóstol Pablo está diciendo algo muy tremendo. Y es que si pensamos que nosotros vamos a poder con nuestras propias fuerzas, vamos nosotros a poder enfrentar el pecado, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros entender que definitivamente lo que nos está queriendo mostrar esto es que es solamente cuestión de tiempo. Si nosotros en nuestras fuerzas queremos enfrentar el pecado, es solamente cuestión de tiempo antes de que caigamos. Por una razón muy sencilla. Mira, uno de pronto pueda luchar en sus fuerzas durante un tiempo contra el pecado, pero sencillamente, si eso depende de nuestras fuerzas, va a suceder algo, y es que el corazón del hombre finalmente siempre va a caer ante la tentación. Por eso les dice, vuelvo y te leo el versículo 12, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Los corintios, que ya hemos hablado tanto acerca de los corintios, el desorden tan tremendo que había. La iglesia, los fieles de la iglesia allí en los corintios, estaban constantemente siendo bombardeados por todo lado, bombardeados por el pecado. Y Pablo entonces, aquí en esta primera carta, lo que estamos leyendo hoy, Pablo utiliza la experiencia que vivió el pueblo de Israel para llamarle la atención a los corintios, y para que a través de este llamado de atención que él está haciendo a los corintios, ellos puedan entender que ellos no tienen en sí mismos las fuerzas para poder hacer frente al pecado, porque la fuerza que ellos necesitan para hacer frente al pecado es una fuerza sobrenatural. Y es en ese contexto
donde viene la promesa tan bonita, tan bella, la promesa tan maravillosa del versículo 13. Te lo haré en la Reina Valera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Les está diciendo, mire, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Que es muy posible que nosotros caigamos en la trampa o que caigamos de pronto en el pensamiento o en la mentira de llegar a creer que es que lo que yo estoy viviendo es único, que eso nadie lo está viviendo o que eso nadie o muy poquiticos quizás lo han llegado a vivir. Pero mire que Pablo inicia ese versículo explicándoles a ellos que la tentación es algo muy común a todos, como ya lo venía hablando en los versículos anteriores. Es algo que le sucede a cualquiera. Es algo que te sucede a ti, es algo que me sucede a mí, es algo totalmente común y corriente. Es algo que tiene que pasar, es algo a lo que todos, absolutamente todos, nos tenemos que enfrentar. Y dice, fiel es Dios, fiel es Dios. Lo vuelvo a leer. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces viene algo aquí bien bonito. Lo primero, y quiero que nos quede claro, es que es importante que nosotros entendamos algo, y es que todo el contexto de este pasaje de 1 Corintios 10, todo el contexto se está refiriendo a la tentación hacia el pecado. Se está refiriendo a la tentación de nosotros dejar a un lado, de rechazar a Dios y empezar entonces a querer de alguna manera satisfacer los deseos carnales de una manera totalmente terrenal, en vez de nosotros ir a Cristo y encontrar en Él la plenitud, encontrar que Él es suficiente a nuestras vidas en todo momento. Este pasaje en ningún momento, en ningún versículo se refiere al dolor, a la tristeza y al sufrimiento. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Se refiere al pecado, se refiere a la tentación de dejar al Señor y buscar nosotros satisfacer en otras cosas, no al sufrimiento. Lo segundo, y es que Pablo aquí es muy enfático, ¿sí? Es muy enfático y se arraiga mucho en la promesa de cuánto nosotros seremos tentados, no en nuestras fuerzas, ¿ya? Sino en la fidelidad de Dios. ¿Seguro? Porque mira, Pablo dice que no seremos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Pero antes de él decir que no seremos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, él está diciendo algo antes de eso. Él está diciendo, pero fiel es Dios, y ahí sí dice, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que Dios es fiel. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. ¿Qué quiere decir? Que Dios es fiel. Cuando dice que Dios es fiel, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué es fiel Dios? ¿O a quién es fiel Dios? De pronto tú estés pensando, no, es que Dios es muy fiel a mí. Yo quiero decirte algo, Dios no es fiel a ningún ser humano. Cuando dice que Él es fiel, se está refiriendo a que Dios es fiel a Él mismo. Dios es fiel a lo que Él ha dicho.
es fiel a lo que Él nos ha prometido, a lo que está escrito en su palabra. Él es fiel a eso. Él cumple lo que Él ha dicho. Entonces, cuando Él dice que Él es fiel, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados. Más allá de lo que podamos soportar, lo que está diciendo es que esa fidelidad de Él a su palabra, esa fidelidad de Él a sus promesas, es la que nos va a dar a nosotros toda la fuerza que nosotros necesitamos en toda tentación. Toda la fuerza en cualquier tentación. Es decir, que la fuerza que nosotros necesitamos para poder hacer el quite a cualquier tentación, no importa la que sea, a cualquier tentación, viene directamente de la fidelidad de Dios, no de lo fuerte que yo pueda hacer. Te lo voy a explicar de otra manera. Tú y yo vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar en nuestras fuerzas. Pero jamás, jamás, y quiero que esto quede muy claro, jamás vamos a ser tentados, y esto tiene que quedar ahí grabado en el corazón, jamás vamos a ser tentados más de lo que la fidelidad de Dios pueda soportar. ¿Sí me hago entender? Vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar con nuestras propias fuerzas, pero jamás vamos a ser tentados más de lo que la fidelidad de Dios pueda soportar en nosotros. Y es algo tremendo porque mira, la escritura dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 2, dice algo muy lindo, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La escritura también dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y unos versículos más adelante concluye diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, para que quede claro, Dios, que es maravilloso, Dios nos está enseñando que nosotros podemos soportar toda tentación únicamente porque Dios es fiel en cumplir todo lo que Él ha prometido. No porque nosotros oremos mucho, no porque nosotros seamos muy fieles, no porque nosotros seamos muy fuertes, no. Es solamente por la fidelidad de Dios a lo que nos ha prometido y a lo que nos ha dicho en su palabra. Entonces, aún en la misma palabra, el mismo evangelio nos está diciendo que en la palabra de Dios también nosotros tenemos esa fortaleza que nosotros necesitamos de parte de Dios, está ahí en su palabra. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues, ¿cuánto poder hay en las promesas escritas de parte de Dios para nosotros? ¿Cuánto poder hay ahí para nosotros realmente a través de lo que Dios ha dicho y sometidos a Él podamos realmente hacer frente a cualquier tentación que quiera venir a nuestras vidas? Entonces, para concluir, ¿sí? Vamos a concluir. Vuelvo y te repito. Seremos tentados más de lo que podamos soportar en nuestras fuerzas, pero jamás seremos tentados más de lo que la fidelidad de Dios puede soportar. ¿Sí? Él siempre cumplirá sus promesas.
Dios hará en ti y en mí todo lo que sea necesario siempre. Y algo también, y es que Dios te dará a ti y me dará a mí siempre el poder de decir no a la tentación. De manera tal que si nosotros caemos, no es porque no lo pudimos soportar, es porque nosotros buscamos satisfacer nuestros antojos carnales en cosas terrenales y no estamos yendo a Cristo para que Él sea suficiente en nuestras vidas en cualquier cosa. No nos estamos deleitando en Él y en su palabra lo suficiente como para que recibamos de Él y de su palabra y de sus promesas la fortaleza que vamos a necesitar en cualquier situación, en cualquier tentación que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. 3 cosas también que quiero que queden muy claras. La primera cosa es que no tenemos excusa. La segunda cosa que debe quedar muy clara también es que esto nos deja ver a nosotros nuestras falencias, nuestras debilidades. Y lo tercero también que esto nos deja ver es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con los hombres, a Jesucristo el justo. Entonces, ahí está el mensaje, hermanos, ¿sí? Espero que hayamos podido entonces tener claro este concepto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿sí? Que lo que realmente está diciendo allí el pasaje de la Escritura no es lo que nosotros muchas veces interpretamos o lo que hemos dicho. Que Dios nos va a poner en pruebas más difíciles de las que podamos soportar. No, lo que realmente está diciendo 1 Corintios 10:13 es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y que la exhortación es: no tratemos de ajustar la palabra de Dios a alguna verdad, sino todo lo contrario. Ajustemos las verdades a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue vigente y la palabra de Dios siempre tiene una porción adecuada para cada momento, para cada situación, para cada cosa que la persona o el que sea esté enfrentando. Entonces quiero que oremos y que le demos entonces gracias a Dios y que tú puedas seguir meditando también en esta palabra, ¿sí? Ya sabes, si queda alguna duda, si quieres dejar alguna nota, algún comentario, ahí lo puedes dejar en el Face y estaremos entonces mirando por si de pronto queda algo ahí que de pronto no hayas entendido o quieres hacer algún aporte. Entonces quiero que oremos en esta hora. Señor maravilloso y precioso, damos gracias infinitas a ti, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es verdad. Porque tu palabra, Dios mío, es tan completa, Señor. Porque tu palabra, Dios, tiene esa porción maravillosa a nuestras vidas en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa que estemos pasando, Dios, siempre va a haber una porción adecuada. Ayúdanos, Dios, siempre, siempre, Dios mío, a que en cada situación nosotros podamos tener la claridad suficiente para poder aplicar la palabra de la manera correcta a cualquier verdad, Señor, que nosotros tengamos en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que pongas un hambre sincera, un deseo sincero, Dios mío, por indagar, por buscar más, Señor,
por darle la interpretación correcta a tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque solamente es tu palabra nuestro alimento. Es tu palabra, Señor, la que tiene vida. Es tu palabra, Dios mío, la que nos enseña, Dios. Pon esa hambre y esa sed, Dios, en nosotros por esa palabra tuya, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, Señor, y que discierne y que separa lo que es del alma y lo que es del espíritu, Señor. Te agradecemos, te exaltamos y te honramos a ti, Señor y Dios maravilloso. Amén, Señor, y amén. Para todos, entonces, como siempre, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y que el Señor siga llenando cada una de sus vidas de una manera muy especial. Recuerden que mañana domingo es a las 10 de la mañana. Que el Señor los continúe bendiciendo.